Hola, en este video voy a hablar de lo que es un sistema de masa resorte. Digamos que tenemos una pared y que la pared está anclado a un resorte y que de ese resorte hay anclado una masa M que está colocada y puede estar oscilando o puede estar en reposo. Si colocamos el cero de la posición inicial, esta masa, debido a la fuerza de Hooke, que es una fuerza restaurativa conocida como la constante de Hooke, por el desplazamiento que sufre esa masa, el resorte va a estar oscilando en su sitio para oscilaciones pequeñas. Si queremos encontrar la energía potencial asociada al resorte, entonces debemos hacer la integral respecto a la posición de la fuerza. Esto nos va a dar igual a que la energía potencial elástica es un medio de la constante del resorte por el desplazamiento al cuadrado. Se dice que la fuerza de resorte es conservativa porque el trabajo realizado por un agente externo sobre la masa hace que se conserve la energía mecánica total cuando no hay pérdidas por fricción, y el trabajo realizado desde un punto B hasta un punto A del resorte va a ser igual a la integral de la fuerza por el desplazamiento realizado. El sistema masa-resorte también es conocido como sistema de movimiento armónico simple, en el cual la ecuación del movimiento que produce la posición es la derivada dos veces con el tiempo por la masa más la constante de resorte por la posición igual a cero, cuando el movimiento armónico no es forzado. Si fuera forzado, en este término habría una fuerza externa con una forma funcional que cambiaría la ecuación diferencial. Entonces, de esta ecuación diferencial podemos encontrar la posición respecto al tiempo como una amplitud inicial por el seno de la frecuencia natural del resorte por el tiempo más una fase inicial. Si derivamos con respecto al tiempo, la velocidad respecto al tiempo va a ser igual a la frecuencia angular por la amplitud por el coseno del omega t más la fase inicial. Similarmente, la aceleración sería igual a la frecuencia al cuadrado menos la frecuencia al cuadrado por el seno de omega t más la fase inicial. Esta ecuación de movimiento nos dice que el movimiento va a ser periódico y que el periodo, que es el inverso de la frecuencia, va a ser igual a 2pi por la frecuencia del movimiento armónico simple. Y la frecuencia o la frecuencia angular asociada al movimiento va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante k dividido la masa del resorte, por lo que el periodo va a ser igual a 2pi
por la raíz de la masa dividido la constante del resorte. Si analizamos el movimiento partiendo de un punto inicial, digamos que esté estirado el resorte y esta es la posición 0 y este es el desplazamiento x inicial, el resorte lo que va a hacer es ir y venir convirtiendo energía potencial elástica en energía potencial, energía cinética. Entonces la energía mecánica total en cualquier momento va a ser 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 de la constante del resorte por el desplazamiento al cuadrado. Sin fricción, el resorte seguiría oscilando y se conservaría la energía mecánica en todo momento. De modo que podemos conocer de esta ecuación cuál sería la velocidad máxima que tiene la masa en el resorte cuando pasa por el punto 0, ya que a los extremos, cuando está en x sub 0 o en menos x sub 0, solo hay energía potencial y cuando pasa por el centro, solo hay energía cinética total. Entonces podemos decir que la energía total que tiene podemos igualar esto a 0 y decir que 0 es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 de la constante del resorte por la posición al cuadrado es decir que la velocidad va a ser igual a la constante k por el desplazamiento al cuadrado dividido la masa la velocidad sería igual a la constante k por el desplazamiento al cuadrado dividido la masa raíz cuadrada de esto. Pero si recordamos la definición de velocidad angular, entonces esto va a ser la velocidad angular por el desplazamiento. Existe una analogía entre el movimiento armónico simple o sistema masa-resorte y el movimiento circular uniforme, y es que el movimiento armónico simple, o sea la trayectoria que hace el resorte desde x0 hasta menos x0, se puede proyectar en el movimiento periódico que hace el movimiento circular uniforme, en el sentido de que la velocidad cuando se pasa por el punto 0 es máxima en el eje x, pero cuando se pasa por el punto x sub 0 o menos x0, la velocidad en el eje x, entonces la velocidad lineal va a ser máxima en el eje x cuando pase por 0, y en el resto de puntos va a haber una mezcla de energía cinética y energía potencial. Entonces lo que podemos decir es que el movimiento circular uniforme se puede proyectar a un movimiento armónico simple porque los dos son periódicos, o podemos decir que un movimiento circular uniforme se compone de dos movimientos armónicos simples, uno en el eje x y uno en el eje y. Cuando tenemos una situación más parecida a la realidad, el sistema de la masa con el resorte
puede estar susceptible a la fuerza de fricción con el aire. Por lo tanto, el movimiento se va a ir amortiguando poco a poco en lo que es un seno, pero que cada vez tiene menor amplitud. Para solucionar esto, se puede aplicar lo que es el resorte forzado con, con una fuerza externa que le haga una fuerza de manera periódica y, y puede hacer que el movimiento sea de nuevo armónico y simple, aunque esté la fricción. Pero si decimos que la fuerza externa, la frecuencia con la que se aplica la fuerza externa coincide con la frecuencia natural del resorte, entonces se puede dar un fenómeno que se conoce como la resonancia. En este fenómeno de la resonancia, entonces tendríamos un aumento drástico de la amplitud en la que por los momentos que coincida la frecuencia natural con la frecuencia de forzamiento haya una mayor amplitud que la que habría normalmente. Por último, quisiera hablar de lo que pasa cuando tenemos un sistema de varias masas acopladas por varios resortes, y es que surge algo que se llama en oscilaciones y ondas, como son los modos normales de oscilación, que tienen que ver cuando oscilan todas las masas eh, a, en el mismo sentido, o oscila una masa en una dirección primero y luego las otras masas, diciéndonos que hay por cada masa añadida se añaden un modo normal de oscilación. Entonces si tuviéramos tres masas, entonces habría tres modos eh, normales de oscilación. Sin ser más, esto era lo que iba a decir por este video. Muchas gracias por verme.